Bueno, mi nombre es Alison Holguín y hoy le vamos a hablar lo que son los componentes principales, que está también se encuentra también con las siglas ACP, análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales, ACP, es uno de los métodos estadísticos de extracción de datos más populares. Consiste también en expresar un conjunto de variables en un conjunto de combinaciones limitadas de factores no correlacionados entre sí. Con este método, las variables no se consideran explicativas o de respuesta, sino que todas son tratadas de la misma manera. Primordial del ACP es resumir la información original, creando nuevas variables, componentes principales, tales que unas pocas, las primeras, sean capaces de reflejar casi toda la información registrada en los datos originales. Propiedades de los componentes principales. Esta sección contiene dos propiedades geométricas interesantes que cumplen los componentes principales cuando se comparan con el modelo de regresión. En primer lugar, veremos que los componentes principales son aproximaciones mínimo cuadráticas del vector aleatorio. Y en segundo está el de un vector bicariante, que es x con x2. La primera componente principal describe una recta que pasa entre las dos rectas de regresión lineal simple, una de x2 sobre x1 y la otra de x1 sobre x2. ¿Cuándo es apropiado realizar un análisis de componentes principales a los datos? Bueno, si las variables no están correlacionadas, no son significativas, no tendrá sentido realizar un análisis de componentes principales. A veces nos interesa efectuar un ACP para aplicar otras técnicas a las componentes principales, tales como análisis de regresión o clúster. La matriz objeto de análisis será la de correlaciones entre las variables originales. Mostrará tantos componentes como variables originales. Si entre las variables no hay muestra de asociación o correlación, no convendría utilizar el ACP, un análisis de componentes principales. ¿Cómo funciona el PCA? Bueno, este se puede considerar como una rotación de los ejes del sistema de coordenadas de las variables originales a nuevos ejes ortogonales, de manera que estos ejes coincidan con la dirección de máxima varianza de los datos. Esto de aquí no requiere la suposición de normalidad multivariante de los datos. Una de las aplicaciones es la reducción de la dimensionalidad variable, perdiendo la menor cantidad de información de la varianza posible. Cuando contamos con un gran número de variables cuantitativas, posiblemente correlacionadas, indicativa de existencia de información redundante, él permite reducirlas a un número menor de las variables transformadas, los componentes principales, que explican gran parte de la variabilidad en los datos. Cada dimensión o componente principal generada será una combinación lineal de las variables originales y serán además independientes o no correlacionadas entre sí. Las componentes principales generadas pueden utilizarse a su vez en métodos de aprendizaje supervisado, como la regresión de componentes principales. Al calcularse sobre variables estandarizadas, los componentes principales no son autovectores que se toman de la matriz de correlaciones, donde los elementos de la diagonal son igual a 1, no de covarianza, ya que con variables estandarizadas ambas matrices coinciden. Generalmente, se podrán obtener tantos componentes principales distintos como variables disponibles. La elección se realiza de manera que la primera componente principal sea la mayor varianza que recoja. La segunda debe recoger la máxima variabilidad no recogida por la primera y así sucesivamente, eligiendo un número que recoja un porcentaje suficiente de varianza total. Variables lentas. Para entender una variable de forma conceptual, se supone un ejemplo. La salud general de un individuo
Este estado podría considerarse como una variable latente. Sin embargo, no existe una única medida que determine este estado, el cual es un concepto abstracto, sino que es una combinación de medidas físicas, temperatura, presión arterial, azúcar en sangre, nivel de colesterol y etc. Este es un conjunto el que determina el resultado del nivel de salud. Como otro ejemplo sería el de la medición de temperatura en una sala haciendo uso de un conjunto de termómetros, cada uno situado en un punto concreto. Bueno, nos dice que imaginemos que queremos monitorizar la temperatura. Entonces tomamos las medidas de 3 termómetros distintos, que serían X1, X2 y X3, cada 4 horas. Estos de aquí también tienen dos componentes principales. La primera sería Z1, que nos dice que es aquella cuya dirección refleja o contiene la mayor variabilidad en los datos, por lo que este componente será la que más información contenga. Este vector define la línea lo más próxima posible a los datos y que minimiza la suma de distancias perpendiculares entre cada dato y la línea representada por los componentes, usando como medida de cercanía el promedio de la distancia euclídea al cuadrado. La segunda sería la principal, Z2. Será una combinación lineal de las variables que recojan la segunda dirección con mayor varianza de los datos, pero que no esté correlacionada con Z1. Esta condición es equivalente, es decir, que la dirección de Z2 ha de ser perpendicular u ortogonal respecto a la Z1, como ya lo estamos viendo aquí, que esta refleja la mayor cantidad de variabilidad en los datos. Y eso ha sido todo, y muchas gracias por prestar atención a lo que le hablamos sobre los análisis componentes de regresión.